My name is William James Crichton Morris. I was born in London in 1850 and, while still very young, I moved to Las Palmas de Gran Canaria and later to Tenerife. There, in 1873, I was accepted as a member of the British colony established in Puerto de la Cruz. I must say that I was attracted to that coastal town which, although small and lacking in resources, learned to fight tenaciously to maintain the commercial dominance of better times. As soon as I arrived, I joined Peter Spence Reed's company. I was only 25 years old, but in Mr. Reed's absence, I became the manager of his office, which was located on the central Calle del Sol. I was a member of the Masonic Lodge, where I registered and signed as Crichton. I lived on Calle de las Cabezas and then moved to a house on Calle Venus, which was owned by Juan Bautista Lavaggi from Genoa. I was very happy in that port city, which had welcomed me so warmly since my arrival, until one afternoon in November 1878, when something happened that I could have never imagined, even in my worst nightmares. La tarde del 25 de noviembre de 1878, los empleados de la firma Thomas Miller Reed en el puerto de la Cruz no hubieran podido imaginar que aquella fuera la última vez que verían con vida al inglés cajero de la empresa. Las personas que parecían haber visto a Morris después de esa hora lo situaban a eso de las 6:30 en la confluencia de las calles de San Juan y Quintana. Luego todo fueron preguntas sin respuestas y mucha incertidumbre, hasta que días después de afanosa búsqueda, su cadáver es casualmente hallado en el interior de la sepultura propiedad de los marqueses de San Andrés. Y todo porque un ciego que asistía al enterramiento de una vecina en el cementerio municipal dio la voz de alarma ante ciertas evidencias que no le pasaron inadvertidas, y dio aviso al guardián del camposanto, quien, a su vez, alertó a la autoridad, que finalmente confirmó lo que el ciego suponía. Al poco se ordenó el levantamiento del cuerpo del infortunado Morris. Se dijo entonces que Mr. Morris solía lucir de forma ostensible las llaves que permitían el acceso a la empresa que dirigía en el puerto Peter Spence Reed, lo cual pudo haber despertado la codicia de algunos. La resonancia de esta noticia de tan brutal asesinato corrió como reguero de pólvora por el pueblo, por la isla entera, por todo el archipiélago, y tuvo notable repercusión en la prensa británica de aquel momento. Tras arduas pesquisas fueron detenidos 2 vecinos del puerto, Juan Brito y Pedro Armas, lo cual supuso otro duro golpe para la población porque eran muy conocidos y les tenían estima por su carácter afable. Se comentaba en el puerto que para conducir a William Morris al lugar tan solitario e inhóspito del crimen, junto al castillo de San Felipe, los asesinos debieron valerse de argucias y engaños que el inglés no imaginó en ningún momento. Luego vino el juicio, se escucharon los interrogatorios y se dictó el veredicto final. Ninguna de las llamadas a la clemencia que se dirigieron a su majestad don Alfonso XII fue atendida, y la ejecución tuvo lugar en la explanada que por entonces existía en los aledaños del cementerio católico de San Carlos. Los carpinteros del pueblo levantaron un tablado de madera sobre el cual se dispuso un banco, y los reos, sentados en él, esperaron su final sujetos a 2 palos verticales. Dejó escrito Manuel Álvarez Padrón que mientras se practicaba la ejecución, las campanas de la parroquia de la Peña de Francia tocaban a rogativa para que los fieles implorasen a Dios por el perdón y descanso eterno de aquellos 2 desdichados.
puntuales, sean bienvenidos y bienvenidas a esta sala del Instituto de Estudios Islámicos Canarias. Gracias por la masiva asistencia. El morbo en el puerto, estas cosas pues siempre atrae, nos gusta el chanchullo y qué pasó, y un poco, más que nada, tenemos la oportunidad de tener a María Carrillo aquí, de saber qué pasó antes de lo que todos sabemos que pasó, que todos sabemos que este hombre vino al puerto y lo mataron y luego los asesinos del mismo acabaron a garrote vil, pero no sabemos, digamos, nada de qué ocurrió con esto, de dónde salió este hombre que nació en Inglaterra. Tenemos aquí a María Carrillo, que es una buceadora de la historia, en concreto de esa rama de las profundidades de la genealogía, de saber de dónde viene un apellido y las ramas distintas y las combinaciones entre matrimonios, etcétera, cuando los hay veces que no hay matrimonio. Ya decía Álvarez Rixo que había meses y años en que en el puerto nacían legítimos e ilegítimos, por eso estaba, digamos, el expósito. Y tengo aquí a mi izquierda a José Javier, que va a dar la bienvenida a María y a presentarla adecuadamente. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por venir. Esto hasta la bandera, como se decía antes, hasta la bandera. Me parece muy bien. Y el tema de Morris parece que sigue interesando, ¿no? Porque cuando yo era jovencito, allá por los años 50, 60, cuando todos teníamos abuelos y abuelas, pues era muy socorrido el tema de la historia de William Morris. Se contaba en aquello hasta la saciedad, ¿verdad? Luego ya se ha ido aflojando. Eso significa que el hecho del conocimiento de un asesinato de un inglés, no de cualquier persona, de un inglés, y además tan joven, pues causó aquí un revuelo y un dolor grande, la verdad, y unas heridas que tardaron en borrarse. Siempre me llamó la atención, ya digo, seguramente por eso, porque todo el mundo, la gente mayor con la que yo hablaba mucho, la Manuelita, Marito sabe que yo hablaba mucho con la gente mayor, y me contaban siempre la misma historia, incluso a veces un poco exagerada, cosas que no eran del todo ciertas, pero sí, me contaban todo eso. Y yo siempre echaba en falta otras cosas. Luego estaban los escritores del puerto, la gente que escribía en el puerto, que también dedicó un tiempo, como por ejemplo Antonio Galindo, que tiene un libro precioso dedicado a la estancia de Morris en el puerto y su muerte, y luego la ejecución de los asesinos, todo eso, ¿no? Y luego también de Bernardo Cabo Ramón, también había en su blog escribió cosas acerca del mismo tema. Y Melesio también escribió en el periódico cosas de Morris. Y supongo que alguien más, yo no estoy muy seguro que Antonio Luis Álvarez, que era también miembro de la Junta Directiva de este instituto, pues creo que también escribió algo, pero no estoy seguro. Lo que sí es seguro que yo tuve a este profesor en una escuelita que él armó en la sala de su casa, y yo iba allí con todos mis coetáneos, y recuerdo que también nos contaba la historia de Morris, que a mí me parecía aquello horripilante, ¿no? Y incluso nos llevó, más de una vez recuerdo haber ido de excursión con los compañeros de clase al costado del Castillo San Felipe, donde estaba el risco, que le llamaba el risco de Morris, y allí volvíamos a escuchar la historia. O sea que es una historia que a mí por lo menos me ha acompañado toda la vida, pero siempre echaba de menos algo distinto. O sea, ¿quién era Morris? ¿Quién era Morris antes de llegar aquí a las islas? Y casualmente, miren ustedes, me encontré con María. Y María fue la clave porque se interesó tanto por el tema. Es que María me llama todos los días, y me dice, oye, hoy estuve en una inmobiliaria de Londres y encontré que el piso donde vivía Morris, la casa se mantiene igual, pero el interior está un poquito puesto al día, ¿no? Se que quitar la bañera y pusieron el plato de ducha, pero bueno. Pero esas cosas, no exagero,
diariamente me llamaba María para decir sus descubrimientos. Un entusiasmo tan grande, que yo estoy ya pensando en cualquier otro personaje inglés que haya vivido aquí en el puerto para también echarlo a funcionar. Bueno, no quiero quitar el tiempo a María porque lo de María es muy interesante, es súper. Van a pasar ustedes 40 minutos geniales, ya ven ustedes que no me estoy equivocando. María, te dejo. Porque toda esta gente, que buena gente. Mejor acompañada imposible. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de... No, ¿me oyeron? Sí. El tiempo de estar aquí y agradecerles la oportunidad que me ha brindado al Instituto de Estudios Hispánicos en Canarias para poder compartir con ustedes el resultado de mi investigación. Este trabajo comenzó hace casi 1 año y medio, cuando el profesor, escritor y amigo José Javier Hernández me contó la historia y pues lo que él ha comentado ha sido pues todos los días encontrando cositas y bueno, aquí tienen la parte de la bibliografía de este caso y luego también una mención a la pintura final que han visto, que el autor es Marco Baeza Carrillo, que seguro que ustedes ya lo conocerán porque es muy conocida aquí en el pueblo. ¿Quién fue William Morris? Bueno, la historia que acaban de escuchar despertó en mí la necesidad de saber, conocer la persona detrás de la tragedia, quién había sido aquel joven del que se conocía muy poquito. Tampoco que en su lápida pone que murió a los 29 años y no tenía 29, tenía 28. Y en algunas publicaciones, la gran mayoría de ellas dicen que nació en 1849 y nació en 1850, como luego les comentaré. O sea, se sabía muy poco y lo poco que se sabía, pues había algún que otro error. Lo primero que necesitaba confirmar, a mí Javier lo llamaba William Morris, pero luego yo encontraba unos sitios que lo llamaban Diego Guillermo, James William Crichton, que era realmente su nombre completo. Y yo digo, antes de empezar yo tengo que saber cómo llamarlo, cómo quería él que lo llamaran, cómo realmente se llamaba y si realmente era William Morris. Y lo encuentro en el Boletín Oficial de Canarias del día 2 de diciembre de 1878 en su página 2, donde don Leandro Cortés y Fournier informa que instruye el caso del asesinato del súbdito británico don Diego Guillermo Morris, enumerando los efectos personales sustraídos por sus asesinos, que eran un reloj y una leontina de 2 tapas de oro, dando un sinfín de detalles de esos objetos, y es cuando compruebo que en esos datos, en todos esos datos, que señala que en ambos efectos personales tenía grabadas las iniciales WM. Entonces ahí ya confirmé William Morris. O sea que a partir de ahora le gustaba que lo llamaran William Morris, lo vamos a llamar William Morris. James William Crichton Morris nació el 20 de febrero de 1850 en el número 3 de Spring Street en Paddington, Londres. Esto es una foto más o menos, un poquito después, pero bueno, eso es Spring Street, no es inteligencia artificial, es una foto original. Podemos ver aquí la inscripción de su nacimiento. Fue inscrito un mes y algo después, el 30 de marzo de 1850, en el Registro Civil de Kensington, y ahí en la anotación al índice, y luego tenemos la inscripción en el tomo 3, al folio 396, número 407, y tenemos la fecha de nacimiento, el nombre, James William Crichton, que era un niño, el nombre de su padre, John Morris, el nombre de su madre, Mary Tamilton, que es el segundo nombre de su madre está mal escrito, Morris, de soltera Wilson,
El padre era constructor y luego tenemos ahí la firma de su padre. William Morris era el mayor de los 9 hijos de John Morris, un constructor nacido el 11 de septiembre de 1818 en St. George, en Londres, hijo de James Morris, que sería el abuelo de William Morris, natural de Paisley, Renfrew, Escocia, y Elizabeth Snelling, natural de Hampshire, Inglaterra. Su madre, Mary Dunstan Wilson, había nacido el 9 de noviembre de 1818 en Edimburgo, Escocia, hija de Thomas Wilson y Elizabeth Bowie Crichton, natural de Midlothian, Escocia. John Morris y Mary Dunstan Wilson, los padres de William Morris, habían contraído matrimonio el 20 de marzo de 1849 en St. Cuthbert's, Edimburgo. Este fue el primer, no lo voy a llamar problema, pero lo voy a llamar inconveniente que tuve, porque yo pensaba que eran anglicanos, había nacido en Londres, no tenía duda, es anglicano, fue enterrado en el cementerio inglés, o sea, yo me hice como una composición de lugares y estaba equivocada, porque pertenecían a la Iglesia de Escocia. Y en un primer momento pues no encontraba información. ¿Por qué? Porque los archivos de la Iglesia de Escocia, de por ejemplo la Iglesia Católica, se llaman los non-conformist. ¿Qué significa non-conformist? Los non-conformist son los que no se conformaban, no seguían ni aceptaban las normas ni creencias ni la autoridad oficial de la Iglesia de Inglaterra. Entonces ahí fue cuando ya encontré su matrimonio, y justo abajo en el periódico de Escocia, el Caledonian Mercury, encuentro la noticia de su matrimonio. Este es el censo de 1850. Si se fijan, la segunda casa pone John Morris, Mary D. y luego tenemos James W., que es nuestro William Morris, nuestro protagonista, que tenía un año. Sí, tenía un año. Ya hemos visto la inscripción en el registro civil, pues no tiene vuelta de hoja, fue cuando nació. Pero también otra confirmación, sí, tenía un año, porque este censo de 1851 fue tomado la noche del domingo 30 de marzo de 1851. Se tomaba el censo de toda la ciudad en una noche, y coincide en marzo, y ya él tenía un año. Esta es la casa donde nació William Morris, la imagen es actual. Es una casa de 6 plantas, construida en 1827, una casa de 1.200 metros cuadrados. Y vivían 4 familias. Los inquilinos eran los siguientes. Tenemos a Mrs. Anna Cameron, que era viuda y vivía con su hermana, Miss Anne Alroy, que era otra señora que era viuda. Luego tenemos la familia Culloch, que eran 4 de familia y tenían 4 personas de servicio. Y luego tenemos la familia Morris, que era John Morris con su mujer y su hijo William Morris, y una persona de servicio. Yo, por la distribución y el número de personas, entiendo que las 2 primeras viviendas serían las guardillas, y luego lo que es el centro de la casa, las 2 familias que tenían más miembros. Pero no sé exactamente en qué parte de la casa vivía la familia Morris, pero bueno, por lo menos sabemos que esa es la casa y que todavía existe. Aquí podemos ver a los hermanos de William Morris, de quien hablaremos a continuación, sus padres y abuelos. Si se fijan en el apellido de la abuela, Elizabeth Bowie Crichton, es el tercer nombre de William Morris, James William Crichton. Esto es una práctica habitual en Inglaterra, poner como segundo o tercer nombre el apellido de un abuelo, de un amigo, de un padrino, y tenemos a William Morris, que tiene el apellido Crichton, su hermano Thomas Wilson, que se llama igual que su abuelo. Luego tenemos sus hermanas que tienen el apellido Snelling, que es de la abuela paterna. Y bueno, este es la familia de William Morris. He encontrado más, pero se haría esto muy largo, pero lo publicaré toda la genealogía de la familia Morris en la revista de
YSEK, y bueno, que quiera lo puede ver ahí, que ya lo ampliaré. Thomas Wilson Morris, segundo hijo de la familia Morris, nació en 1852 y recibió como nombre, como les comenté antes, el apellido de su abuelo materno. Fue bautizado en Paddington Chapel, Londres, el 30 de agosto de 1851. De profesión, constructor. Se casó el 31 de julio de 1880 en St. Giles, Londres, con Eliza Mary Ballen, que era la hija de George Ballen, que era el responsable de la biblioteca del Museo Británico. Thomas Wilson Morris falleció el 23 de marzo de 1893 a los 40 años. Podemos ver en la parte inferior su firma y luego un recorte de periódico donde aparece la noticia de su matrimonio. Elizabeth Agnes Morris, tercera hija de la familia Morris, recibe su nombre por su abuela paterna. Nació en 1853 en Marylebone, Londres, y fue bautizada en Paddington Chapel el 13 de marzo de 1873. Falleció soltera a los 81 años en 1935 y fue la hermana más longeva de la familia Morris. En la imagen tenemos la inscripción de bautismo y el obituario donde aparece su hermano Arthur, que luego hablaremos de él, su sobrino John Snelling y su primo Sir Francis Morris. O sea que William Morris tenía un primo Sir que luego investigué también y luego les hablaré un poquito de él. Mary Snelling Morris. Su segundo nombre es el apellido de su abuela, como ya les había comentado antes, nació en Marylebone, Londres, en 1854 y fue bautizada en Paddington Chapel el 11 de junio del mismo año. En la imagen podemos ver la inscripción de bautismo y abajo también podemos ver el recorte de periódico informando de su fallecimiento. Mary Snelling no se casó y no tuvo hijos. John Snelling Morris fue bautizado en Paddington Chapel, igual que el resto de sus hermanos, el 7 de enero de 1856. Fallece el 1 de diciembre de 1877 a los 21 años en su dormitorio de la Universidad de Cambridge. Pues casi justo un año antes de su hermano William, la familia Morris perdió a 2 hijos el mismo año, o con un año de diferencia. En la imagen la inscripción también de su bautismo. Richard Turner Morris, bautizado en 1859 en Marylebone, Londres, contrajo matrimonio con Edith Mary Birch en julio de 1889. Fue arquitecto, falleció el 5 de octubre de 1930 en Middlesex, Inglaterra, a la edad de 71 años. Tuvo 2 hijos, John Turner Morris, bautizado el 22 de julio de 1890 en St. Mary Bryanston Square en Westminster, y educado en Highgate School, en la Universidad de Londres y en la Escuela de Ingeniería Militar. Este hijo emigra a Sudáfrica en 1927. Edith Mary Ponsonby Morris, bautizada el 5 de octubre de 1896, era médico, me sorprendió muchísimo. Estudió medicina en la Universidad de Londres en 1896, no era común. Casa con Reginald Arthur Hinckley, un médico cirujano, y tal, igual que su hermano, emigra también a Sudáfrica. David Henry Martin Morris, nacido en 1860, bautizado en octubre del mismo año en Marylebone como su hermano, fallecido en septiembre de 1883 en Middlesex, Inglaterra, a la edad de 23 años, y en The Times se afirma que falleció repentinamente en Davingston House, en Sunbury-on-Thames. Ellos vivían en Londres y esta era, pues, su casa en la campiña que irían, pues, me imagino que temporada, pasarían temporada. Los benjamines de la familia Morris eran gemelos, nacidos y bautizados en 1862. Edgar Morris, abogado, casó con Florence Elizabeth Blunt, con descendencia, aparece como residente en la que fuera residencia familiar, que les comenté antes, en Davingston House, porque probablemente, como luego les comentaré, pues fue el heredero de la propiedad. Arthur Morris, escribiente, en el censo de 1911 aparece con 49 años viviendo con su hermana Elizabeth Blunt. Ahora les mencionaré a 2 familiares de quien pude encontrar una fotografía.
De William Morris no la he encontrado, no pierdo la esperanza, ¿verdad, Javier? Por eso sale de espaldas, porque no quería ponerle la cara, digo, no pierdo la esperanza de algún día ponerle cara. A ver si tenemos suerte de si lo encontramos. Aquí tenemos a James Morris, es el tío de William Morris, el tío paterno de William Morris, hermano de su padre, nacido el 29 de octubre de 1826 en St. George Hanover Square en Middlesex, Inglaterra. Casó con Agnes Hunter Chalana el 9 de marzo de 1869 en Richmond, Surrey. Y de este matrimonio nacieron 7 hijos. Sir Francis Morris, quien comenté anteriormente, que aparecía en el obituario de una de las hermanas de William Morris, primo de William Morris, hijo de Francis Morris y nieto de John Morris, hermano de James Morris, que era el abuelo de William Morris, es decir, primo segundo. Porque en este caso tenía que haber puesto a lo mejor un árbol porque si no nos perdemos, pero vaya, primo segundo. Probablemente con una estrecha relación familiar hoy para aparecer en el obituario de la hermana de William Morris. Fue nombrado caballero por orden del rey Jorge V en 1928 y se publicó en The London Gazette el 4 de junio de 1928. Fue juez de paz del Condado de Londres, participó en diversas labores públicas y sociales en organizaciones estatutarias y benéficas. Volviendo a la historia de nuestro protagonista, nos situamos en 1868, cuando a la edad de 18 años William Morris abandona su país. No se ha encontrado evidencia de que estuviera en Canarias desde ese año hasta 1872. Yo tengo una hipótesis que luego se las ampliaré. Yo creo que estuvo en Francia. Luego les cuento, pero yo creo que esos 4 años estuvo en Francia porque aquí no aparece nada y él no estaba en Inglaterra, porque cuando él fallece aparece la noticia que se encuentra aquí, que dice que justo antes de morir en el puerto de la Cruz había visitado a su familia, la que no había visto en 10 años, 78, 68, 10 años que no veía a su familia aquí en Canarias. No estuvo, o por lo menos no hay evidencia hasta 1872, claramente en algún sitio ha tenido que estar, y yo tengo esa hipótesis. Aquí tenemos el censo de 1871 de Inglaterra, ahí se ve más cerca, y podemos comprobar ahí la casa de la familia Morris, el padre, la madre, los hermanos, y él ya no está. Yo lo busqué en el censo de 1871, lo busqué mucho, puede que a lo mejor se hubiera escondido, pero yo lo busqué muchísimo, y en el censo de 1871 él en Inglaterra no está, o sea que en algún sitio tenía que estar, pero en Inglaterra no estaba, y allí no estaba con su familia. Esta es la imagen de la casa que aparece mencionada en el censo de 1871, que es el número 7 de Charles Street. La casa la vivían en su totalidad, toda esa casa era de la familia. Y vivieron ahí a partir de 1853, la gran mayoría de los hijos de la familia Morris nacieron en esa casa. William Morris no, en la casa que les había enseñado anteriormente, pero los hermanos, casi todos los hermanos en esta vida. William Morris se establece en las Palmas de Gran Canaria para trabajar con el importante empresario escocés establecido en esa isla, Thomas Miller, que era su tío político, el cual había casado en segundas nupcias con su tía Margaret Hamilton Wilson, hermana de su madre. Y esa fue la razón por la que vino a Canarias, porque vino para trabajar con su tío. Aquí tenemos el árbol de la familia Morris, del parentesco de William Morris y Thomas Miller. Ahí tenemos William Morris abajo, y aquí tenemos a Thomas Miller, casado con su tía Margaret Hamilton Wilson, hermana de su madre, y estos ya son los abuelos. Era su tío político, porque en algunas publicaciones dicen sobrino, en alguna pondrá sobrino político, pero esta es el parentesco. Ven que hay muchas fechas, todos tienen fecha, nacimiento y defunción. Eso ya en el artículo que les comentaba, ya esto se ampliará mucho más. Pero si empiezo a comentarles se puede hacer muy largo. Thomas Miller
tío de William Morris y para quien trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Empresario afincado en Gran Canaria, nació el 22 de abril de 1805 en Kenway, Fife, Escocia, hijo de James Miller y Eliza Swanston. Viajó a las Islas Canarias en 1824, invitado por un primo suyo, James Swanston, hijo de Helen Miller, hermana de su padre, y de Peter Swanston, hermano de su madre, o sea, primo hermano por la otra lado, para emprender un negocio y prosperar en las islas. Thomas Miller se casó en 1838 en Las Palmas de Gran Canaria con María de Vasconcelos, hija de José de Vasconcelos y Dorothy Houghton. De esta unión nacieron 9 hijos, de los cuales solo 3 de ellos sobrevivieron. En 1851, su esposa María de Vasconcelos y 3 hijos, Mary, George y Henry, fallecieron en la epidemia de cólera acontecida ese mismo año. Mary Hamilton Wilson, Margaret, hermana de Mary Daniel Wilson, ya les comenté, la madre de William Morris, nacida el 18 de enero de 1817, bautizada el 5 de febrero del mismo año en Canongate, Edimburgo. Casa con Thomas Miller en 1853 y de este matrimonio nacieron 2 hijos. El recorte que ven es el asiento, un asiento pues es en un índice, pues lo que se registra para ir luego a una partida, y es el asiento que aparece en los archivos consulares de aquí, que ya no están aquí, que están en Inglaterra, y ese es el asiento que, si ven, pone Wilson, Margaret Hamilton, Canary Islands, y luego un número, que es el número del tomo y folio, y ahí ya aparece la partida de matrimonio. Thomas Miller, falleció el 23 de abril de 1885 en Las Palmas de Gran Canaria, en aquella ciudad. Descansan sus restos, sus restos los de Margaret Wilson, junto a los de su marido en el cementerio inglés de Las Palmas. Ahora voy a hablarles un poquito de la colonia escocesa de Las Palmas, porque por este entramado de familias escocesas que todas tienen parentesco, es por el que William Morris vino y algunos empresarios importantes de Gran Canaria pues vinieron, porque estaban todos emparentados. La colonia escocesa era un entramado familiar de varios eminentes empresarios escoceses, establecido a principios del siglo XIX, concretamente en 1812, cuando James Swanston, con apenas 14 años, había dejado Escocia con destino al Caribe, 14 años, con la intención de unirse a su hermano Thomas Swanston y otros miembros de su familia establecidos en América. El bergantín en el que viajaba, de nombre Concord, se detuvo en Tenerife. Ese año Gran Bretaña estaba en guerra con Francia. Poco después de dejar Tenerife, el Concord fue atacado por el buque francés Marengo con la intención de llevarse el bergantín a Nueva York para su venta. Swanston y otros pasajeros logran salir nadando y arribar a la costa. Después de meditar regresar a Escocia o no, opta por probar suerte en Las Palmas de Gran Canaria. Una vez establecido en la isla, James Swanston animó a sus familiares a instalarse en Gran Canaria. Uno de ellos, su primo hermano Thomas Miller, tío de William Morris, y tiempo después lo acompañó su primo hermano Alexander Cochrane. Aquí tenemos el árbol. El antepasado común de ellos sería Thomas Miller y Alison Sinclair. Los hijos, ellos son pues, nietos de esta pareja, son todos primos hermanos. El 29 de noviembre dirán, y ahora un naufragio que tiene que ver con esto. Al final, William Morris tiene un papel en este episodio. El 29 de noviembre de 1872 naufraga la fragata americana Bennington de Boston en su viaje de Liverpool a El Callao. Chocó con un bajo cerca de 12 millas de las Islas Salvajes, archipiélago atlántico formado por 3 islas y varios islotes, situado a 280 kilómetros de Madeira y 165 kilómetros de las Islas Canarias. Al empezar a romperse, la esposa del capitán y los niños y sus hijos, que estaban a bordo, junto con oficiales y marineros, embarcaron en los botes y se dirigieron a una de las islas de aquel archipiélago. Desafortunadamente, el carpintero, el cocinero y 6 marineros fallecieron.
Al no disponer en esa isla de agua dulce, el capitán determinó buscar socorro y en un bote partieron hacia Tenerife, excepto 2 oficiales y 6 marineros. A unas 10 millas de Tenerife se declaró una enorme tormenta y el fuerte viento condujo el bote en dirección a las Palmas de Gran Canaria. Después de haber estado 48 horas sin alimento ni bebida, fueron socorridos por una barca de nombre Liberia bajo el mando del capitán Foster. Actualmente se encontraba anclado en ese momento se encontraba anclado en el puerto de Las Palmas un vapor francés de nombre Moselle, consignado por la empresa Thomas Miller Hijos, que no dudó en enviarlo inmediatamente en medio de la tormenta a salvar a los 8 hombres que seguían en las islas salvajes desprovistos de todo. Y en este barco viajaba nuestro protagonista, William Morris, que con el fin de hacer de intérprete entre el capitán del buque americano siniestrado y el capitán del buque francés, hecho que detalla Juan Rodríguez y González, agente consular de los Estados Unidos, en una carta enviada el 8 de diciembre de 1872 al ayudante del secretario de Estado en Washington. Y dice así: también puedo hacer mención del señor don Guillermo Morris, que se prestó a ir de intérprete entre el capitán del Moselle y el buque náufrago, acontecimiento solo con el laudable fin de ser útil en tan desgraciado acontecimiento, debiendo añadir además que tanto este señor cuanto el citado vicecónsul me ayudaron en cuantos trabajos tuve que hacer, habiéndome acompañado este último a elegir los artículos indispensables que habían de comprarse por cuenta del gobierno de los Estados Unidos para vestir a los tripulantes náufragos. Es por esto por lo que yo creo que estuvo en Francia, porque tenía que tener un nivel de francés alto para ir y poder hacer de intérprete. Y por eso es que la próxima búsqueda será en Francia, a ver si lo encuentro, porque tengo esos 4 años que faltan. Pero es por eso, por lo que le decía antes, que creo que sí. Aquí tenemos un artículo que aparece en el periódico que pone: suscripción humanitaria que a favor de unos desgraciados náufragos se hace por las personas que a continuación se expresan. A mí, por ejemplo, yo cuando pregunté a gente pues, que tenía antepasados pues, británicos que podían haber tenido relación con William Morris aquí en el puerto o en Santa Cruz, hice un poquito, entrevisté un poquito a varias personas. A mí me decía: es un chico humilde, no se codeaba con la colonia inglesa, pues que tenía un cierto estatus. Y me encuentro con esto, ¿no? Y me sorprendió, porque claro, yo venía con, después ya viendo las casas de familia y demás, pues ya fui viendo, ¿no? Pero esto me llamó muchísimo la atención. Si pueden ver, al principio está la logia masónica Las Afortunadas, que llevaba un año en Gran Canaria, en 1871, pues es el suscriptor mayor. Y luego, si leen, son muchísimos, pero empiezan, son apellidos pues, de personalidades importantes de Las Palmas y de familias pues, muy importantes. Y ahí seguimos viendo todos esos nombres y nos encontramos a Guillermo Morris, con 100. Él da 100, pero si nos fijamos el resto, con lo cual esto a mí, yo quería con esta investigación pues, conformar un poco su personalidad. Digo, pues era una persona generosa y era una persona sí, generosa, porque subirse a un barco para ser intérprete y en medio de una tempestad podía haber dicho al cónsul de Francia: vaya usted, y no lo hizo, fue él, y había más gente que hablara francés y él sobre la marcha pues se presentó voluntario, con lo cual, intentando conformar su personalidad, pues era una persona generosa. William Morris recibe la triste noticia del fallecimiento de su madre en 1873, Mary Daviston Wilson, el 10 de septiembre de 1873,
fallece por complicaciones en un embarazo con 54 años, me sorprendió. Y recibe su madre sepultura en Brookwood Cemetery en Surrey el 16 de septiembre de 1873. Imagen actual del número 14 de George Street, donde falleció su madre. Y ahí aparece la noticia en un diario y pone claramente suddenly, que significa repentinamente, que es otro dato, sabemos que falleció repentinamente. Y ahí la noticia de su fallecimiento. John Morris, nos vamos a ir un poquito en el tiempo, pero luego vamos a retomar la vida de William Morris. John Morris, el padre de William, fallece 21 años después. Una cosa de la imagen anterior que se me había pasado. En la noticia, John Morris, el padre de William Morris, aparece mencionado como Squire, que es un título de cortesía que se usaba para referirse a un caballero o a alguien de posición social muy distinguida. Estaba justo debajo de lo que son los nobles. Y me había despistado de combinarse. Volviendo aquí a esta diapositiva, John Morris, padre de William Morris, fallece 21 años después, como le había dicho antes, el 31 de mayo de 1894 en Darlaston House, la casa en la campiña que les había comentado anteriormente, en St. William Thames, a los 76 años de edad. Ahí tenemos donde pone testamento. En Inglaterra hay es como una especie, un equivalente a la aceptación de herencia que tenemos aquí, pero es como una legalización del testamento. Yo creo que aquí no hay nada similar, pero bueno, más o menos es como una especie de aceptación de herencia. Y aparece en un índice. Y ahí lo tenemos al padre de William Morris en probate, se llama probate, esa legalización. Dice la información, aparece como gentleman, que gentleman ya en este caso era lo que se le asignaba a la burguesía acomodada, a los hombres. Una cosa curiosa era que a los hombres de negocios, abogados, médicos, funcionarios, podían ser considerados gentlemen siempre y cuando tuvieran buenas maneras, educación y solvencia económica. En cambio, había nobles que no eran gentlemen si no tenían un comportamiento correcto o no tenían solvencia económica o no tenían buenas maneras, por muy noble que fuera, si no tenía estas características, no era gentleman. Es una cosa curiosa. También llama la atención la cifra de el testamento, de sus propiedades, tenía 2 propiedades, y ahí tenemos 20.247 libras. Les he puesto pues la comparativa en lo que es el valor de la vivienda. Ellos vivían en el barrio que está abajo, en Mayfair, siempre vivieron en ese barrio, y ahí tenemos los precios que iban de 10.000 libras a 30.000 libras, con lo cual él deja de dinero, pues se podía haber comprado 2 casas en Mayfair, simplemente con el dinero más deja 2 casas, con lo cual aquello que me contaron de que venía una familia humilde, pues queda descartado. Sabemos que la familia Morris recibe sepultura en Brookwood Cemetery. Este cementerio es un cementerio que se encuentra a las afueras de Londres. Cuando llega la revolución industrial, fue tanta la población que había en Londres que tuvieron que construir cementerios fuera de lo que era la ciudad de Londres para que pudieran recibir sepultura. Uno de ellos fue Brookwood Cemetery y es el cementerio mayor de Inglaterra y llegó a ser el mayor del mundo. Tiene una característica muy peculiar, se lo voy a explicar, voy a intentar ser breve. Ellos les había comentado que eran conformistas, o sea, no eran anglicanos, y entonces no podían integrarse en un cementerio consagrado. O sea, a ellos en Inglaterra les pasaba, o sea, los católicos y los no anglicanos les pasaba lo contrario que pasaba aquí. Aquí cementerio protestante, o sea, separado, y allí era lo contrario. Los católicos tenían que ir a un cementerio no consagrado y ellos
¿Qué pasó? Que era tal la densidad de población que lo que hicieron fue crear este cementerio y lo dividieron en dos. Ahí se ve la parte consagrada y la no consagrada. Aunque aparece en el sur, era la parte norte la no consagrada y la sur la consagrada. En la norte se enterraban los non-conformists y llegó un momento que dijeron, ¿cómo vamos a llevar los cuerpos desde la ciudad de Londres hasta un condado que está debajo de Londres y a una distancia considerable? Los llevaban, crearon una línea, ¿sí? Unos raíles de tren y los llevaban en tren. Pero claro, no podían llevar en el mismo tren a los conformistas que a los anglicanos. Y entonces, en este cementerio hicieron dos estaciones de tren y fueron dos vías completamente distintas, desde Londres hasta el cementerio, para que no hubiera ningún tipo de contacto entre unos y otros. Y yo, sabiendo eso, dije, tiene que estar en los no consagrados. Y después de indagar mucho, sé dónde están. No logro encontrar una foto de su lápida. Sí, cuando vuelva a Londres la hago seguro, porque ya sé dónde es. Y ellos tenían una tumba subiendo, había un caminito subiendo la capilla de los non-conformists, porque había dos capillas también. Ahí está la tumba de la familia Morris. Y ahí, pues, los miembros de la familia, la madre, el padre y 3 de sus hermanos, y esas son las fechas en las que recibieron sepultura. Siguiendo con la historia de William Morris, lo encuentro en 1874 como tesorero del gabinete literario. Los que no conocen el gabinete literario, viene a ser como el Real Casino de Tenerife, ¿no? Era una institución muy importante. Si vemos los nombres del presidente, Felipe Massieu, vicepresidente Antonio del Castillo, contador Alfredo Ruth, tesorero don Guillermo Morris, secretario Tomás de Zárate, y luego pues, eran unas personas muy importantes en la ciudad de Las Palmas que le dieron ese cargo a William Morris como tesorero, que era un cargo importante y de muchísima confianza. William Morris se establece en Tenerife, en el puerto de la Cruz, donde trabaja como cajero en la Casa de Comercio bajo la razón social de Thomas Miller e hijos, de la que era responsable Peter Spence Reed. Peter Spence Reed aparece también en algunas publicaciones como Spencer, pero no, es Spence. He podido encontrar sus partidas, no les iba a enseñar aquí también porque se hacía muy largo, pero Spence, sin R, que también era pariente de Thomas Miller. En algunas publicaciones pues nombra que son parientes, pero me puse yo a investigar porque era pariente y a ver si era pariente de William Morris, que no es el caso, pero ahora les comento. En la imagen tenemos una imagen real de Peter Spence y un anuncio de la empresa. Aquí tenemos el árbol de parentesco entre Thomas Miller y Peter Spence. Decían que eran parientes. En una publicación decían que eran primos y no son primos, son Peter Spence es sobrino segundo. Yo sé que a los que no saben genealogía dirán qué rollo, pero bueno, su prima hermana, Janet Spence, el hijo de su prima hermana. Y por eso también lo trajo para acá, para que le ayudara en la sucursal que había abierto en Tenerife, porque tenía sus negocios en Las Palmas. Aquí tenemos el padrón general, la portada del padrón general del puerto de la Cruz en el año 1876. Y en la calle de las Cabezas aparece don Diego Guillermo Crichton Morris y Wilson. Ya estaba él metido en la sociedad portuense total, porque ya no se llama James, se llama Diego. William lo cambia por Guillermo. Crichton pues no tenía traducción. Morris, y luego rescata el apellido de soltera de su madre y se pone 2 apellidos como hacemos los españoles. O sea que él, adaptado, por lo menos ahí se ve que se adaptó, porque no todo se lo cambió, todos los británicos se lo cambiaban ni traducían.
Pero bueno, ahí aparece con dos personas de servicio, que eran José Fabá y Andrés Paz, que era su personal de servicio en aquel entonces. En 1877 recibe la noticia del hermano este que le comenté antes, que había fallecido justo un año antes. El 1 de diciembre, a los 21 años, en su dormitorio de la Universidad de Cambridge. Me gustó mucho el obituario. John Snell Morris era un estudiante de licenciatura muy prometedor, becario de la fundación, fue educado en la London School y tras obtener una beca ingresó en St. John's Universidad de Cambridge en octubre de 1874. A lo largo de su carrera mantuvo el primer lugar en los exámenes y fue el mejor matemático de su curso. Al final de su tercer año se le otorgó uno de los premios concedidos a los dos estudiantes de licenciatura que más se distinguen en sus exámenes. Y había grande esperanza de que obtuviera uno de los puestos más altos en la lista de honores. Lamentablemente, poco después de llegar a la residencia para el presente periodo, aparecieron síntomas de una enfermedad pulmonar y a pesar de recibir la mejor atención médica y el delicado cuidado de sus familiares y amigos, murió en su habitación, dejando a sus numerosos conocidos el recuerdo de una gran capacidad intelectual, vastos conocimientos y logros variados, unidos a una modestia sincera y a una vida intachable. 1878, William Morris sigue trabajando como cajero y según resta la sentencia del juicio, ahora voy a hablarles, yo no les voy a hablar de lo que ocurrió, pero les voy a hablar de la hora antes de lo que ocurrió y es una información sacada de la sentencia. El día 25 de noviembre de 1878, William Morris, después de haber comido, salió de su casa solo y sin decir a dónde se dirigía. Sobre las 6:15 de la misma tarde, él se presentó en la oficina sucursal donde atendió al cumplimiento de sus deberes de cajero, bromeando al propio tiempo con los dependientes que allí se encontraban y ordenando que le compraran sellos de correo por cantidad de 2 duros, expresando que volvería a la oficina con objeto de contestar las cartas que por el correo de aquella tarde llegaran y que si no se encontraba en ella, introdujeran los sellos por debajo de la puerta. Resultando que después de haber puesto los libros y dinero recaudado en aquel día en la caja del establecimiento, salió de él sin observársele cosa alguna especial, hecho que se declara probado. Sobre las 7 de la tarde del 25 de noviembre último, se vio en la plaza del Charco del Puerto de la Cruz a Mr. Morris, que se dirigía a la parte norte de la población, a donde se encuentran las calles que conducen al cementerio católico. Ahí está la primera página de la sentencia y el resto de la historia ya todos la saben, porque algunos ya la sabían seguramente de antes y otros la escucharon al principio. Los restos de William Morris descansan en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz. La causa, seguida en el juzgado de primera instancia del Orotava con motivo de su asesinato, reza lo siguiente. Esto es lo que dice la causa sobre quién era William Morris. Era Diego Guillermo Morris, estimado generalmente en nuestra sociedad por sus bellas prendas de ilustración y de carácter. A un exterior afable, a la par que digno, reunía un fondo de bondad que no desmentía nunca en las diversas ocasiones en que la miseria o la amistad necesitaban de su generoso auxilio. Nunca le han faltado flores en el aniversario de su fallecimiento.